Hoy día sigue existiendo una dualidad entre aquellos que odian a esta persona y otros muchos que consideran que hizo un buen trabajo, pero ¿qué fue lo que hizo realmente? Nacido un 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, Galicia, Francisco procedía de una familia con una larga tradición militar, lo que influyó a que a los 14 años ingresase a la Academia de Infantería de Toledo. Posteriormente participó en las campañas militares de Marruecos, ganando renombre como un líder audaz y estricto. En un principio, y durante la Segunda República, Franco estuvo acorde a sus ideales, pero hubo varios puntos, como las reformas militares, sociales y las reformas a la influencia de la Iglesia Católica, que le hicieron distanciarse de dicho ideal. Durante una revuelta de unos mineros socialistas y anarquistas en Asturias, en 1934, Franco fue destinado para solucionar el incidente. Sin embargo, este empleó tácticas militares y bombardeos para solucionar el problema. Técnicamente el problema se solucionó, pero dejó a más de 1.500 muertos y miles de detenidos. En vistas a su implacabilidad, el gobierno republicano relegó a Franco a Canarias, pero realmente esto le benefició, ya que en julio de ese mismo año comenzaría el golpe de Estado, por parte de los conservadores y monárquicos. Este presentó a figuras como Emilio Mola o José Sanjurjo, que fueron los que iniciaron el golpe, y estos fueron respaldados por Franco, que tomó un vuelo a Marruecos y lideró a las tropas de allí, que eran las más experimentadas del momento. A esto se le debe de sumar el apoyo de la Legión Cóndor, un batallón aéreo enviado por el mismísimo Adolf Hitler, siendo clave para la victoria nacionalista. Tras la guerra, y en vistas a que Franco fue uno de los pocos líderes supervivientes de los nacionalistas, los altos mandos y la Junta de Defensa Nacional lo proclamaron como el Generalísimo, debido a sus registros y a su forma de actuar. Durante el régimen franquista, se suprimió todo derecho a elección de voto, se apoyó a la Iglesia Católica, al ejército y a la Falange, a modo de oposición al comunismo, y se ejecutaron y exiliaron a miles de opositores políticos. Hitler esperaba que tras ayudar a Franco en España, este le devolvería el favor uniéndose a las fuerzas del Eje. Sin embargo, este decidió mantener a España como neutra durante la Segunda Guerra Mundial, debido a las condiciones que le exigía a Hitler. Pese a ser neutral, debido al tipo de gobierno que mantenían, España fue excluida de organismos internacionales. Durante el régimen franquista, también hubo una política de autosuficiencia económica, muy similar a la que tuvo la Unión Soviética, pero con algunas diferencias debido a la naturaleza del gobierno. Sin embargo, compartieron los resultados de hambre y pobreza, lo que llevó a España a experimentar el milagro económico español, en la que ésta abrió las fronteras al comercio y turismo internacional. Durante sus últimos años, Franco cayó enfermo, pero se negó a renunciar. Nombró al príncipe Juan Carlos I como sucesor, pero este prefirió iniciar la transición a la democracia cuando Franco, el 20 de noviembre de 1975 falleció, dejando atrás una España dividida entre gente que consideró su ascenso una salvación, y otros que lo tomaron como una ruina. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.